-3. Y acá le ponemos cambiar nombre. Oh, por Dios, ¿qué hice? Ya está, se está grabando. Vamos a ver si el audio es adecuado, la imagen, a ver, un momentito. Ya se está compartiendo la pantalla y no sé si me puedes... ¿Me puedes confirmar si la imagen es correcta y el audio es el adecuado? Sí, profesor, todo claro. Ya, ok. Vamos a comenzar el análisis de la semana número 3. Vamos a ver. Vamos, ocultar. Ya, en esta semana vamos a analizar algunas ideas sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Entiéndase como ángulo agudo al ángulo que es menor que 90 grados, ¿no? Y mayor que 0 grados. Las razones trigonométricas no son otra cosa que la comparación de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Ahora, se le va a dar ciertos nombrecillos a esos elementos para poder eh, definirlas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, ¿no? Pero en realidad son razones geométricas, ¿no? Por cociente, ¿no? Todas son por cociente, ninguna está por diferencia. Para poder entender algunas ideas sobre este tema, tenemos que comenzar primero con el triángulo rectángulo. Para conocer algunas propiedades del triángulo rectángulo, conocer las razones trigonométricas de ángulos agudos que se va a definir, luego hablar sobre razones recíprocas, luego hablar sobre corrazones, al final los ángulos notables o los triángulos notables, los tres primeros de repente que se van a mencionar aquí, conocerlos o manejar la idea, razones trigonométricas de ángulos notables y los problemas que vamos a revisar. Esperemos que sean 9 o 10, por lo menos. ¿Ya? Tenemos esos puntos de análisis el día de hoy. Vamos a ir a nuestra siguiente presentación. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto, por lo tanto, podemos hablar de catetos, hipotenusa, esa gente, ¿no? Posee un ángulo recto y además sus ángulos, otros dos ángulos son agudos complementarios. Entonces, gráficamente tenemos esto. En ese gráfico, ya determinado sería entonces que es un triángulo ABC recto en C. Se entiende así, ¿no? Es un triángulo ABC recto en C. Ahora, una vez que tenemos eso, dado que tengo un triángulo ABC recto en C, vamos a ubicar sus ángulos agudos. Los ángulos agudos son alfa y beta. Esos ángulos agudos son complementarios. Ángulos agudos complementarios. ¿Está? Ángulos agudos complementarios. O sea que alfa más beta es 90 grados. ¿Qué más? La hipotenusa es el mayor de los lados. Hay un teorema en geometría que dice que a mayor ángulo, mayor lado. ¿No? A mayor ángulo, mayor lado. Por lo tanto, el mayor ángulo, ¿quién es? El ángulo recto, ¿no? Por lo tanto, a él se le opone el mayor lado. Ese mayor lado se llama hipotenusa, pues. A ver, vamos a ver qué información nos da. Entonces tenemos que la hipotenusa es AB, los catetos AC y CB. No te olvides de esos nombres, hipotenusa y catetos. Ahora, ¿qué más? Sus ángulos agudos son complementarios. Ahí está. Eso quiere decir que alfa más beta 90 grados. Relación entre sus lados podemos asegurar sin ningún problema
sin ningún problema que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Siempre. Eso siempre va a ser así. La hipotenusa es mayor que los catetos, siempre. O sea, C mayor que A y C mayor que B. Entre A y B no podemos decir nada o mucho si no tenemos otra información. No se puede mencionar nada sobre ellos. No se puede comparar entre ellos si no tenemos otra información. Pero de que la hipotenusa es mayor que los catetos, eso sí es cierto. ¿Ya? Y por último, no debemos de olvidar que en todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un dato que siempre va a estar ahí, a pesar de que no te lo digan. Usted debe de entender que si tiene un triángulo rectángulo y por ahí está con sus lados, Pitágoras, pues. ¿Ya? No sé si hasta ahí habrá alguna observación o indicación. Todo claro, profesor. Ok. Ahora vamos a definir las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bueno, los ángulos agudos son alfa y beta, pues, ¿no? Vamos a hablar sobre ellos. Voy a tomar de referencia uno de sus ángulos agudos. Vamos a tomar, para esta explicación, vamos a tomar este acá. El ángulo alfa, ¿no? Tomemos de referencia el ángulo agudo cuya medida es alfa. Si yo tomo de referencia alfa, este cateto toma cierto nombrecillo y este otro cateto toma también un cierto nombrecillo. C sigue siendo hipotenusa. ¿Cómo se le va a llamar a A? Cateto adyacente. Cateto A. Tomando Opuesto, referencia alfa, opuesto es. claro. Si yo tomo de referencia alfa, será opuesto, ¿cierto? De repente no Ah, sí, observó perdón. referencia. No, sí, vale. Si yo referencio el ángulo alfa, opuesto, ¿no? Sería opuesto. Y B sería adyacente, ¿no? La hipotenusa sigue siendo AB, pues. Eso no va a cambiar. Ella sigue siendo AB. Muy bien. Ahora tú dices, profe, ya. Entonces, teniendo esto, se va a definir las razones trigonométricas con respecto a alfa. O sea, tomo de referencia alfa y defino las razones con respecto a él. Ahora, esta es la parte que uno debe de recordar siempre. Es como que la idea central de este tema, ¿no? Cómo se definen las razones. Y eso, obviamente, con el uso y manejo va a quedar registrado en su memoria, ¿no? A no ser que tenga una memoria fotográfica y con una sola lectura, pues ya recuerda todo lo que lee, ¿no? Entonces aquí vamos a definir, o se define el seno de alfa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es su definición. Y bajo este contexto del triángulo que tengo, el seno será pues A sobre C, ¿no? El coseno. El coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y bajo este contexto, el adyacente es B y la hipotenusa C. B sobre C. Ya tengo definidas dos razones, el seno y coseno. Ahora vamos a definir la tangente. La tangente como razón se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Entonces, A sobre B. ¿Estamos? La tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo definimos la cotangente? La cotangente de alfa se va a definir como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Adyacente sobre opuesto. Esa sería nuestra cotangente de alfa. El otro, la secante. La secante viene a ser dado por quién? Por la hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea, es la comparación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Eso me da la razón secante.
Y por último, la cosecante. La cosecante es una razón que se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, esas definiciones se contextualizan a cada triángulo, ¿no? Cada triángulo pues va a manejar sus lados, va a manejar el ángulo recto, ¿no? Puede estar en el vértice A, el vértice B o el vértice C. Pero estas definiciones se contextualizan a cada triángulo, ¿ya? Pero no se cambia de su definición, ¿no? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Entonces, con esa idea básica, vamos a ir a un pequeño ejemplo de corte aplicativo nada más. Vamos a tener un triángulo rectángulo ABC recto en C. Por lo tanto, el C es el mayor lado porque a mayor ángulo, mayor lado. C vale 41 o mide 41, B mide 40, A mide 9. ¿Estamos? ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso vamos a comprobar que se da Pitágoras. Si deseas tú, compruebas que se dé Pitágoras. Y tenemos eso. Ahora vamos a determinar las razones trigonométricas respecto al menor ángulo. ¿Quién de los dos, con esos datos que tengo, sería el menor ángulo agudo? Alfa El o 9, ¿Mm? beta. Beta, ¿no? Beta porque como A vale 9 o A mide 9, ¿no? O BC mide 9, perdón, BC mide 9 centímetros, entonces a menor lado, menor ángulo. A menor lado, menor ángulo. Por lo tanto, el menor ángulo agudo será beta, pues. ¿No? Por lo tanto, definimos, en este caso, es beta y vamos a definir, pues, las razones trigonométricas. El seno de beta, el opuesto sobre la hipotenusa, A sobre C, en este caso 9 sobre 41. El coseno de beta, el adyacente sobre la hipotenusa, en este caso el adyacente es B y la hipotenusa es C. 40 sobre 41. La tangente de beta, el opuesto sobre el adyacente, A sobre B, 9 sobre 40. La cotangente beta sería el adyacente sobre el opuesto. Estamos hablando de B, 40 sobre 9. La secante beta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea, estamos hablando de hipotenusa 41, cateto adyacente B. O sea, 40. 41 sobre 40. Cotangente y la secante, ¿no? Ya está. 41 sobre 40. La cotangente era el adyacente sobre el opuesto. Estamos hablando de 40 sobre 9. Y el último, la cosecante. La cosecante viene a ser pues la hipotenusa sobre ¿quién? Sobre el cateto opuesto. Y el cateto opuesto de beta es A, pues. O sea que 41 sobre 9. Algo que no se mencionó cuando se hizo la definición de las razones trigonométricas es esto, ¿no? Con esta información que usted tiene acá, con esta información que se maneja del triángulo rectángulo, nosotros podemos asegurar algo sobre él, sobre él, sobre él y sobre él, como números. ¿Qué es lo que podemos asegurar como números? Que el seno y coseno, dada su definición y dada la relación entre los lados del triángulo rectángulo, el seno y coseno van a ser dos números que siempre van a ser menores que 1.
En cambio, la secante y cosecante van a ser dos números que siempre van a ser mayores que 1. Habla, ¿estamos o no? Eso en cuanto a seno, coseno, secante, cosecante. ¿Está? Háblame. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor, todo claro. muy bien. Ahora entonces vamos a comprobar, ¿no? También el seno menor que 1, seno menor que 1, el coseno también menor que 1, la secante mayor que 1 y la cosecante mayor que 1. Ahora, de la tangente y cotangente, obviamente, hasta que no conozca sus lados o no tenga otro dato adicional, yo no puedo asegurar a priori cómo es, ¿no? O mayor que 1, menor que 1, no se puede hacer eso. Pero con el seno, coseno, sí, son menores que 1 siempre. Luego vamos a ver que puede ser 1 también. La secante y cosecante, a priori, sin saber las medidas de sus lados, yo sé que son mayores que 1. Vamos a ver también que en un momento pueden ser 1. Pero siempre mayores que 1. No sé si hasta ahí está clara la información para pasar al otro bloque. ¿Me Está claro, dices? profesor, está claro. Ok. Problema número o situación problemas. Vamos a hablar sobre las razones recíprocas y las corrazones. Para hablar sobre las razones recíprocas, tenemos que entender que cuando hablamos de recíprocas son aquellas cuyo producto resulta ser 1. Y si tú has observado en el caso anterior, mira, si tú multiplicas el seno por la cosecante, multiplica el seno por la cosecante, ¿cuánto resulta? Multiplica el coseno por la secante. Multiplica coseno por secante, mira. También resulta 1, ¿sí o no? Multiplica tangente por cotangente. ¿Te das cuenta? También resulta 1. Esas son las recíprocas, pues. Son aquellas razones cuyo producto resulta ser 1. Por eso que acá se indica eso, ¿no? Tenemos que el seno por cosecante de alfa es 1, la tangente por cotangente o coseno por secante alfa es 1 y tangente por cotangente es 1 también. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Ok. Ahora, Sí, profesor. propiedad. Hay una propiedad que es de regreso, que dice lo siguiente, que si yo observo que un producto de dos recíprocas es 1, necesariamente sus ángulos tienen que ser iguales. Eso es lo que dice la propiedad. Aquí arriba no, acá estamos partiendo de ida, ¿no? Así. Tengo el triángulo, ¿no? Y de este triángulo se observa y se demuestra rápidamente que seno por cosecante es 1. Pero la propiedad que está acá es de regreso. Si yo tengo que el producto es 1, no siendo los ángulos iguales, entonces yo garantizo que los ángulos tienen que ser iguales. A eso. Así, mira. Seno de teta por cosecante beta igual a 1, necesariamente teta igual a beta. Necesariamente. Si la tangente por cotangente es igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. Si el coseno por la secante es igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. A eso se refería con la propiedad de regreso. No sé si se logra entender esa idea de las recíprocas. ¿Más o menos? Sí, profesor, está claro. Esas son las recíprocas. Ahora vienen las corrazones. Así, co-razones, ¿no? Corrazones. Tenemos las razones, seno, coseno, tangente, secante. Entonces, la corrazón del seno es el coseno.
es el coseno. La corrazón de la tangente es la cotangente. Cotangente. La corrazón de la secante es la cosecante. Esas son sus corrazones, por definición. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ahora, ¿qué sucede con las corrazones? Las corrazones de ángulos complementarios son iguales. O sea, si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Ah, bueno, acá va de frente, ¿no? Si yo tengo dos ángulos complementarios, ¿no? El valor de las corrazones de ángulos complementarios son iguales. O sea, si yo tengo que alfa más beta es 90 grados, entonces el seno es igual a coseno. O sea, esta información se está trabajando con este triángulo, ¿no? Alfa y beta son complementarios. ¿Sí? Sí, Muy bien. Si alfa y beta profesor. son complementarios, por lo tanto la razón y la corrazón de esos ángulos son iguales. El seno de alfa igual a coseno de beta. Igual, viceversa también, ¿no? El seno de beta igual a coseno de alfa. O sea, no... ¿Quién más ahora? La tangente y cotangente. Tangente alfa es igual a cotangente beta. No, y viceversa también, ¿no? Tangente beta es igual a cotangente alfa. Y el otro sería secante y cosecante. Ahí están las corrazones. Las corrazones de ángulos complementarios son iguales. Ojo que alfa y beta ahí son complementarios, ¿no? Según la figura que tenemos al costado. Ahora, la propiedad que se plantea en esta parte es esta, ¿no? Que van a haber problemas o situaciones donde te van a dar una igualdad entre corrazones. Si hay una igualdad entre corrazones, necesariamente los ángulos tienen que ser complementarios. Necesariamente. Alfa más beta igual a 90 grados. Obviamente trabajando en este contexto, ¿no? De ángulos agudos. ¿No? Porque más adelante, de repente, cuando hagamos ecuaciones trigonométricas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas más posibilidades, ¿no? No solamente que teta más beta sume 90. ¿Ya? La otra, ¿cuál sería? Con la tangente y cotangente, y la otra sería con la secante y cosecante, ¿no? Tangente igual a cotangente. Si la tangente es igual a la cotangente, necesariamente los ángulos son complementarios. Y por último, la secante con la cosecante. Si la secante es igual a la cosecante, necesariamente los ángulos son complementarios. No sé si habrá alguna pregunta sobre ese asunto de las corrazones. No, profesor, todo claro. Y por último, tenemos que almacenar alguna información, ¿no? Alguna información básica y elemental sobre el tema. Y en este caso, los triángulos notables son una información básica y fundamental e importante, ¿no? Y necesaria, diría yo, ¿no? Para este curso, en realidad. No puedes andar si no recuerdas o no conoces estos triángulos, ¿no? Son los tres primeros que hay que conocer, ¿no? El de 30-60, el de 45 grados y el de 53-37. La relación entre sus lados ya está establecida. La relación entre sus lados ya está establecida. No hay esto no va a cambiar. En el triángulo de 30-60, el cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. En el triángulo de 45, los catetos son iguales. En el triángulo de 53-37, la relación de catetos es 3:4, hipotenusa 5. Y de ahí sale, de esta información, de estos triángulos, sale pues esto, ¿no? La tabla de valores notables para las razones, ¿no? Seno de 30, seno de 60, tangente de 45, tangente de 53, secante de 60, secante de 37, no sé. Si usted
No recuerda el triángulo rectángulo notable, obviamente que esos valores van a ser extraños, ¿no? Si usted no recuerda la tabla, tendría que memorizarse o trabajar con las definiciones, ¿no? Pero obviamente que por lo menos debe de recordar el triángulo notable, ¿no? Para poder plantear sus razones. Entonces, una con la otra van de la mano, ¿no? No podemos dejar de recordar los triángulos tal cual como están y tampoco la tabla, ¿no? Ya muchachos, no sé si habrá alguna indicación, algún tipo de sugerencia o de repente indicación que quisieras hacer. ¿Me dices? Todo está claro, profesor. ¿Queda? Muy bien. Vamos a ir a nuestro primer ejercicio, nuestra primera situación problemática que nos va a ayudar de repente a manejar o a entender lo de las corrazones y lo que son pues los ángulos notables, ¿no? Que son las primeras ideas fundamentales, ¿no? Yo ahí observo que tengo un dato sobre un intervalo de un ángulo, eso para garantizarme que el ángulo es agudo y que no va a pasar de 90 grados las combinaciones que yo haga, 3x más 10 o x más 20. Ahora abajo tengo una relación con secante 4x, ¿no? Desde arriba sale el valor de x y se reemplaza abajo. Ahora, nos damos cuenta que aquí arriba tenemos una igualdad de dos corrazones, el coseno igual a seno. Entonces, partiendo de la teoría, ¿no? Por corrazones, para que dos corrazones sean iguales, los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Complementarios. Para que el seno igual al coseno, eso sucede si los ángulos son complementarios. Si los ángulos son complementarios, la razón y la corrazón son iguales. Ahora, obviamente que ahí viene la parte esta que puede generar confusión, ¿no, profe? ¿Cuándo voy a sumar 90 y cuándo voy a igualar los ángulos? Porque para las recíprocas se igualan los ángulos. Pero ojo que para las recíprocas tú tienes que tener un producto. Producto de recíprocas es 1. Bajo ese dato recién tú ahí igualas ángulos. Pero acá no tengo que son recíprocas, ¿no? O sea, no hay un producto igual a 1. Acá me dice que el coseno igual a seno. Y teóricamente el seno, su corrazón es coseno. Por lo tanto, aquí hay dos corrazones igualadas. Y entonces, si son iguales, el coseno con el seno, y dado el intervalo que tenemos para x, los ángulos tienen que ser complementarios, pues. X más 20 grados más 3x más 10 grados, 90. 4x igual a 60, ¿no? X vale 15 grados. Como X vale 15 grados, con eso reemplazo ayer en lo que me piden calcular, reemplazando en F, y me va a quedar de esta manera. Y es ahí que aparecen los ángulos notables. 4 por 15, 60, 2 por 15, 30 y 3 por 15, 45. Y acaban de aparecer los ángulos notables. Secante de 60, ¿no? Seno de 30, tangente 45. Y ahí viene la parte de la memoria, ¿no? Si recuerdas mentalmente los triángulos notables y sabes qué cosa es la secante por definición, puedes hacerlo mentalmente, ¿no? Si no, la tabla de notables también, directamente. Ya va a depender de usted, ¿no? Cómo está trabajando. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa de ese triángulo es 2. Y el cateto adyacente a 60 es 1. 2 sobre 1. Seno de 30. El seno de 30 es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de 30 es 1 y la hipotenusa es 2, un medio. Un medio al cuadrado. La tangente 45 es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 1 y el adyacente 1. 1 entre 1. 1, pues. Ahí está. Y ya con esto tienes todo, ¿no? 2 entre 1, 2. 1 un medio al cuadrado es un cuarto. Un cuarto por 4 queda 1. 1 menos 1, 0 y te queda 2. No sé si habrá alguna inquietud sobre ese asunto.
No, profesor. A ver el otro. Problema número 2. Con ayuda de la figura mostrada, calcule el valor de esa expresión. Entonces, aquí tenemos una situación ya un poquito más pesada, diríamos, ¿no? En este caso nos damos cuenta primero que el triángulo tiene sus lados expresados en función de n. Pero como está en su relación ahí, pues yo puedo utilizar Pitágoras, pues, ¿no? ¿Cuándo utilizo Pitágoras? Cuando tengo dos de sus lados, numéricamente, o cuando tengo sus tres lados, pero indicados con una expresión que depende de una incógnita, ¿no? N en este caso, ¿no? De repente, visualmente, lo puedes sacar el valor de n si es que conoces algunos triángulos pitagóricos, ¿no? Cuyos lados son enteros y responden al teorema de Pitágoras. Si no, aplica Pitágoras, no habría vuelta que darle. ¿Cómo sería esto? Vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo. A ver, revisa eso. ¿Es Pitágoras o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, 2n más 1 al cuadrado. Sería 4n cuadrado más 4n más 1, ¿no? N menos 1 al cuadrado sería n cuadrado menos 2n más 1. Bueno, 2n al cuadrado es 4n cuadrado. ¿Estamos ahí? Y mira, ahí se va 4n cuadrado, ¿no? Mira. Se va 4n cuadrado, se va el 1 y el más 4n pasa a restar, te queda menos 6n. O sea, n cuadrado menos 6n, así. ¿Qué hacemos ahí? Tengo que hallar el valor de n. ¿Qué hacemos? Aspa simple o factorización, mira. Factorizo n. Para que esa multiplicación sea 0, o sea, porque aquí estoy factorizando, mira. Ahí está. Para que esa multiplicación sea 0, ¿cuáles son los valores de n? ¿Cuáles son los 6 y valores de 0. n? 6 y 0. Algebraicamente los valores de n son 6 y 0, pero creo que el 0 no me sirve por mi contexto que tengo, ¿no? El 0 no me sirve y me quedaría con el 6, pues. Si n vale 6, ¿no? Voy a completar ahí. 2 por 6, 12 y 1, 13. 2 por 6, 12 y el otro sería 5. ¿Está o no? Y con eso puedo reemplazar en Q. Secante de X, hipotenusa 13 sobre adyacente 12, 13 sobre 12. Tangente de X, el opuesto sobre el adyacente, 5 sobre 12. Cotangente X, el adyacente 12 sobre el opuesto 5, 12 sobre 5. Cosecante X, el opuesto sobre, o la hipotenusa sobre el opuesto, 13 sobre 5. Con eso puedo hallar esto. 13 sobre 12 más 5 sobre 12 sería 18 sobre 12. 12 sobre 5 menos 13 sobre 5 sería menos un quinto. Extremos con extremos y medios con medios. Sácale sexta, ¿no? Sexta de 18, sexta de 12, quedaría 3 medios. 3 por 5, 15. Menos 15 medios. Pero aquí me está faltando calcular esto. ¿Cómo calculamos la tangente de X medios? ¿Cómo? Si sabes arco mitad, puedes utilizar identidades. Si sabes arco doble, también. Hay algunas identidades por ahí para sacar la tangente de la mitad. Si no, claro.
Si no, hacemos una construcción geométrica que no es tan pesada, que es más o menos liviana, diría yo. En geometría, se suelen hacer algunos trazos, algunas líneas auxiliares para poder transformar la figura o buscar nuevos datos, ¿no? Ahora, las líneas que se trazan son alturas, medianas, bisectriz, ¿no? Cuando se trazan, cuando se trazan sevianas, tienes que darle alguna condición a la seviana, ¿no? O que forme un ángulo de tanto, o que sea igual a otro lado. O sea, en realidad, cuando uno traza sevianas para formar triángulos isósceles o de repente triángulos equiláteros. Entonces, con alguna condición se hace algún trazo auxiliar. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una prolongación. Como yo quiero tangente de x medios, como queremos tangente de x medios, vamos a prolongar el cateto adyacente a x. O sea, vamos a hacer esto, mira. El cateto adyacente a x mide 12, ¿no? ¿Sí? El cateto adyacente a x mide 12. ¿Estamos o no? Vamos a prolongar eso. Vamos a prolongar eso. En este sentido. Ahora, se va a hacer esa prolongación. Se va a hacer esa prolongación con la condición que esa línea que acabo de prolongar, o que la prolongación, perdón, mida igual que la hipotenusa del triángulo original. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo original? O sea, yo hago esa prolongación con esa condición. Con esa condición hacemos la prolongación. Con esa condición. Que esos dos sean de igual medida. O sea que la línea roja, ¿cuánto debe medir? La línea roja, ¿cuánto 13 debe también. medir? 13 también, ¿no? 13. Entonces usted hace esto. Pues. ¿Qué acabo de formar entonces ahí? ¿Qué acabamos de formar ahí? Un triángulo Un de qué tipo? triángulo isósceles. Isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida. Y ahí está. ¿Pero qué más? ¿Esos ángulos cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Ya, va ahí una situación. La otra es, geométricamente, hay un teorema sobre ángulos exteriores y ángulos interiores en el triángulo rectángulo. En un triángulo, perdón. Bueno, la primera regla es que la suma de ángulos es 180, ya es una de las fundamentales. La siguiente regla es que los ángulos exteriores también suman 360, ¿no? Y la otra es que dos ángulos internos sumado tiene que darte el exterior. ¿No? El exterior opuesto. Dos ángulos internos sumados me da el exterior opuesto. Profe, pero es X. Y estos tienen que ser iguales. ¿Cuánto deben medir entonces esos ángulos? Si la suma debe ser X y esos ángulos tienen que ser iguales, ¿cuánto debe medir cada ángulo? X medios. X medios. ¿Ah? Ya conseguí lo que quiero, pues. 13, 12, 13. ¿No? Tangente es el opuesto, que es 5, sobre el adyacente, que es 25. 5 sobre 25, quinta 1, quinta 5, un quinto. Y multiplico, pues allá. Voy a reemplazar en Q, ¿no? Reemplazando en Q tendría
15 sobre menos 2 por un quinto. Sacando quinta 1, quinta de 15 es 3. Menos 3 medios. Ahí está. ¿Está o no? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta en particular sobre el asunto? No, profesor, todo claro. Problema número 3 o situación número 3. Igual, mira, me dan un ángulo de menor que pi medio, menor que 90, o sea, en el agudo. Me dicen que la tangente de 2 teta es 12 sobre 5. Me piden hallar eso que está ahí. Tangente teta más tangente 45 menos teta. Bueno, si tú sabes ángulos dobles y ángulos compuestos, creo que este problema sale, ¿no? Si manejas algunas propiedades de ángulo doble y ángulo compuesto. Sale este problema. Si no, en todo caso, hay que utilizar los argumentos que tenemos aquí. ¿Por qué me dan que ese ángulo sea agudo? Para que no vaya muy lejos y yo pueda inscribir esto en un triángulo rectángulo, ¿no? Un ángulo que sea 2 teta, cateto opuesto 12, hipotenusa 5. Por lo tanto, ¿cuánto mide? Perdón, cateto adyacente 5. Por lo tanto, la hipotenusa debe ser ¿cuánto? Cateto opuesto 12, cateto adyacente 5 y la hipotenusa por Pitágoras 13, ¿no? ¿Así estamos o no? Una vez que tengo eso, y como yo quiero teta, lo que va a hacer usted es una prolongación del cateto adyacente a 2 teta. Prolongamos esa línea, pero ¿con qué condición? ¿Con qué condición prolongamos esa línea? A ver, ¿están ahí? Con la ¿Con qué hipotenusa. condición se prolonga esa línea? Que sea igual a la hipotenusa. Que mide igual que la hipotenusa. L igual a E. Ahora, ¿eso qué me permite hacer? Me permite formar un triángulo. ¿De qué tipo? Isósceles. Muy bien. Isósceles. Si es isósceles, ¿cuánto miden esos ángulos? ¿Mm? Iguales. Iguales. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? 13. 13. Ya, el lado 13, pero los ángulos, Teta. teta, ¿no? Ya está. Con eso tengo pues la tangente teta, que vendría a ser 12 sobre 18, ¿no? Simplificando, 2/3, ¿sí? Ahora me Sí, faltaría profesor. la tangente de 45 menos teta. Para ello vamos a analizarlo de esta manera, mira. Tengo el triángulo, ahí está, L es 12, L es 5. ¿Cuánto mide este ángulo que está acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? 2 teta menos 90. 90 menos 2 teta, ¿no? Háblame. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora usted
como yo quiero 45 menos teta, vamos a prolongar el otro cateto. El cateto que mide 12 lo voy a prolongar. ¿Con qué condición lo prolongo? Que sea igual a la hipotenusa. Ya, 13 entonces. ¿Eso qué me permite? Hacer un ángulo isósceles. Un triángulo isósceles. Si ese ángulo es 90 menos 2 teta, ¿cuánto miden estos ángulos que están acá? Él y el que está por aquí abajo, ¿no? Este acá. 45 menos teta. Ajá. Ya está. Y con eso calculo pues la tangente 45 menos teta, ¿no? Sería el opuesto que es 5 sobre el adyacente que es 25. Quinta, quinta. Y al final, entonces lo que me piden calcular que es tangente teta más tangente 45 menos teta sería 2/3 más 1/5. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Sería, ¿cuánto? 10, 13 sobre 18, ¿no? O 15, 13 sobre 15. Ya, muchachos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta sobre ese asunto? Ninguno, profesor, todo claro. Todo Bien. claro, profesor. Problema número 4, a ver. Igual, ¿no? Mira, me dan un intervalo, pero ese intervalo es solamente para garantizar que estamos trabajando con situaciones de ángulos agudos. Y la pregunta sería, profe, y si en el problema no me dan eso, bueno, si estamos en la semana 3, 4 y no hemos pasado a la semana 8, ¿usted considera en esos casos agudos? Porque el tema de ecuaciones trigonométricas viene en la semana 13 o 14, me parece. O sea, es algo que no se ha analizado, ¿no? No podemos considerar algo que no hemos mencionado. Es por eso que usted, si ve estas situaciones, hace la observación de que ese ángulo tiene que ser agudo. Si es que nos piden el valor de X, ¿no? Si es que no, en todo caso, cuando veamos ángulos en posición normal y reducción al primer cuadrante, nos vamos a dar cuenta que van a haber ángulos que no van a ser agudos, pero que me dan el mismo valor de las razones. Por ejemplo, seno de 30 grados es igual a seno de 150. Los dos valen un medio. Tangente de 45 es igual a tangente de 225, ¿no? Y 225 no es agudo. Entonces, bajo esas consideraciones, usted toma sus ángulos agudos en la combinación que fuese, ¿no? Salvo indicación expresa del problema, ¿no? Que usted tenga que considerar otra cosa. ¿Ya? En este caso, agudo, ¿no? Si yo multiplico a X por 2, no pasa de pi medio, ¿no? ¿No? A ver, despejando el dato, tendría esto. Tengo el valor de una razón, que es un octavo. Lo llevo al triángulo rectángulo, ¿no? Eta. Opuesto 1, hipotenusa 8. Tengo el cateto adyacente de 2X. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el adyacente de 2X? ¿Qué utilizamos para calcular el adyacente de 2X? Habla, ¿estás ahí? 3 raíz de 7. 3 raíz de 7, Pitágoras, ¿no? 8 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más el cateto que no conozco al cuadrado. De ahí te sale. ¿Qué es esto? Oye, pero con esto no puedo calcular ninguno de ellos, ¿eh? No puedo calcular 45 más X, ni el otro 45 menos X.
¿Mm? Necesariamente tenemos que hacer nuestras construcciones que estábamos practicando. A ver, vamos a buscar, no sé, primero quién, 45 menos X. Ah, me doy cuenta que 45 menos X es la mitad de 90 menos 2X. Entonces prolongo el cateto adyacente a 90 menos 2X, con la condición que esto también sea 8. Y ahora formo mi triángulo isósceles. Y luego estos dos ángulos van a ser iguales. No, ese no, el de arriba con el que está por acá. Con él, ¿no? La mitad de 90 menos 2X sería 45 menos X. Ahí está. Y con eso ya tengo, pues, ¿qué cosa? La cotangente de 45 menos X, que vendría a ser 9 sobre 3 raíz de 7, ¿no? ¿Sí o no? Háblame. ¿Cuánto crees que mide el ángulo que está acá? Este acá que acabo de colocar. Ese ángulo, ¿cuánto crees que mide? Háblame. 45 menos 13. 45 menos 3X. Mira el triángulo grandote, a veces, el que tiene vértice acá y vértice acá. Míralo, a ver. ¿Cuánto debe medir ese ángulo? Háblame, ¿cuánto? La veo otra vez. ¿No debe ser 45 más X? Como él ya es 45 menos X, este ángulo sumado con este ángulo que está acá, ¿no? Tiene que dar 90, ¿no? ¿Y da 90 o no? Háblame, ¿estás ahí? Háblame, ¿estás Sí, ahí? profesor. Ya, ¿se entiende por qué 45 más X? Pregúntalo. Habla, pues oye, habla. Dime, ¿está claro, no? ¿O se esconde alguna información ahí? Está claro, profesor. Ya. Como ya tengo los dos ángulos que estoy buscando, simplemente calculo sus razones. Pues seno de 45 más X, ¿cuánto sería? Ah, falta calcular H, ¿no? ¿Cuánto sería H? ¿Qué utilizo? ¿Qué teorema utilizo para calcular H? Pitágoras. Pitágoras. Entonces sería, ahí está. 9 al cuadrado más 3 raíz de 7 al cuadrado debe ser igual a H cuadrado. 81 más 63, 144, raíz cuadrada, 12. ¿Y ahora qué haces? Con eso calculo lo que me pide. El seno de 45 más X sería el opuesto, que es 9, sobre la hipotenusa que salió 12. 9 sobre 12. A ver, vamos. Ahí está. Y 9 sobre 12 sería 3 cuartos, ¿no? Y luego la cotangente de 45 menos X, que vendría a ser el adyacente, que es 9, sobre el opuesto, que es 3 raíz de 7. Tercia de 9, 3, tercia de 3, 1. Ya, ahí está. Ahora lo reemplazo en F. Ahí reemplazamos. Raíz de 7 se va y te queda 3 cuartos más 3. ¿Y cuánto sería 3 cuartos más 3? Háblamelo, háblamelo. 15 cuartos. 15 cuartos. Ya está. ¿Alguna inquietud? Todo claro, profesor. Problema número 5. ¿En qué contexto nos llega? Ah, ya.
creo que a partir de aquí, como que la separata un poquito que se pone pesada porque te pide cosas geométricas un poquito, no rebuscadas, sino que vienen más adelante. Es por eso que para algunos de repente se les va a complicar. De repente otros que manejan cierto grado de información no se les complica mucho. Por eso es recomendable por ahí, no sé en qué medida, sin exponerte demasiado, conseguir un formulario, ¿no? Sobre matemáticas, no sé, el cerebrito, la Biblia, no sé, varios, por ahí un par más creo que hay, donde te dan todas las reglas, ¿no? De cada uno de los cursos de matemáticas. Entonces, por ahí, a partir de aquí creo que se complica un poco la situación porque se torna un poco geométrico el asunto, ¿ya? Eh, necesitamos algunos alcances de geometría, y es por eso que por ahí se puede complicar un poco. Y creo que esta semana ustedes en geometría recién hacen triángulos, ¿no? Porque han hecho segmentos y ángulos, creo, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, esta semana recién hacen triángulos, entonces más o menos como que y yo comencé primero y el de geometría vendrá después, pero ya a redondear la idea, imagino, ¿no? De los alcances que te estoy dando. En un triángulo, los ángulos interiores, ¿cuánto suman? En un triángulo, los ángulos interiores, ¿cuánto suman? 180 grados. Ya, en un cuadrilátero, 360. 360. 360. Ya, muy bien. Ahora voy a dibujar. Maravilloso invento. Trazo la altura. ¿Sabemos qué es altura? Dice, trazan dos alturas. Una altura es una cebiana perpendicular al lado referente. Ahí está. ¿No? O sea que no es cualquier cebiana. Tiene una característica que es perpendicular. Ahora la otra altura, CF. Y dice que esas alturas se interceptan en el punto que ¿no? Y luego me da una relación. Me dice que AH es igual a 3 veces HD. AH es igual a 3 veces HD. ¿Está o no? Sí, profesor. Como en este problema no me dan ningún dato sobre la medida de alguno de sus elementos, usted simplemente va a utilizar pues el hecho de que puede colocar cualquier constante usted como dato. Cualquier constante le va a servir a usted para ese problema. Ahora, de particular hay que poner un valor pequeño que no me complique mucho, pues, ¿no? Una situación que no me complique demasiado. ¿Estamos? Sí, profesor. Yo voy a ponerle pues a HD1, por lo tanto a H será 3, ¿no? Porque solamente me interesa la relación entre ellos. ¿Se respeta la relación de 1 a 3? ¿Sí, no? Sí, profesor. Por lo tanto, ya tengo eso. Ahora, como me pide tangente B y tangente C, lo que voy a hacer acá en el problema es solamente asignar algunos datos auxiliares para no poner B, si no voy a poner el ángulo que le estoy dando acá, le estoy dando, me parece que le estoy dando teta. Pero para calcular la tangente teta, me hace falta que un cateto, ¿me das cuenta? ¿Quién me faltaría? ¿Quién me Disculpe, faltaría? profesor, no lo escuché bien. Ah, ya. ¿Ves el ángulo teta? Háblame. ¿Ven el ángulo teta? Pregunto yo, ¿teta está dentro de un triángulo rectángulo? Sí, profesor. Ya. Y pregunto yo, para calcular la tangente de teta,
¿Qué me estaría faltando? Cateto adyacente. BD, El ¿no? lado BD. BD. Ya, pero va a ser un poquito pesado buscar BD. Te vamos a hacer una maniobra. Voy a mover tetita. ¿A dónde la voy a llevar? Mira, te pregunté hace un instante sobre cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto? 180. Ya. ¿Y de un cuadrilátero? 360. Mira, aquí hay un cuadrilátero, pues mira. El FBDH. Míralo. ¿Lo ves? Sí, profesor. Ya. 90 más 90, ¿cuánto es? 180. O sea que este ángulo, con este ángulo, ¿cuánto debe sumar? Si los ángulos del cuadrilátero suma 360 y ya tengo que dos de ellos, por ser rectos, 90 más 90, 180. Si todo debe ser 360, ¿cuánto deben de sumar estos dos opuestos? 180. 180, ¿no? Pero mira, este ángulo que está aquí, con él, también debe sumar 180 porque están sobre una línea, mira. Cosa que han hecho creo la semana pasada en ángulo, ¿no? Dos ángulos consecutivos sobre una línea son suplementarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto crees que mide el ángulo que está acá? Teta. Teta. Ese ángulo mide teta. De repente alguien dice, profesor, pero ese es un cuadrilátero inscriptible también directamente. Claro, es parte de eso, pues, es parte de en realidad. Pero eso también es teta, pues. No sé si se entiende. Ese ángulo es teta. ¿Mm? Por lo tanto, si ese ángulo es teta, igual me sigue faltando un cateto. El cateto DC. Pero ya cuál tengo la ventaja, que el ángulo C, que es este ángulo que voy a colocar de manera auxiliar, también para hallar su tangente necesito DC, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para hallar la tangente de beta necesito DC, ¿sí o no? Para hallar la tangente de teta también necesito DC. Ah, ahí va a suceder algo, pues. Voy a asignarle a DC un valor auxiliar para que me permita trabajar el dato o lo que me piden calcular. Le vamos a poner esto K. Yo te pregunto, en el triángulo HDC, observa el triángulo HDC, ¿cuánto es la tangente de teta? El triángulo HDC, ¿cuánto es la tangente teta? Habla. Unos. No, K sobre 1. K sobre 1. Es el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuánto sería la tangente de beta? K. O no, Tangente de beta en el triángulo ADC. 3 sobre K. Mira bien, 3 sobre K. 3 sobre K o 4 sobre K. 4 sobre K. Me he 4 confundido. sobre K. Y luego simplemente agarro y reemplazo eso en lo que tenemos. Tangente teta por tangente beta sería K sobre 1 por 4 sobre K. Se va acá y te quedaría que lo que me piden es 4. No sé si está claro o si la situación está muy más o menos.
Háblamelo, dímelo, dímelo, dímelo. Está claro, profesor. Ok. Está claro, profesor. Siguiente situación. Problema número 6. ¿Ves el problema? Me piden eso. Esta figura es un rectángulo. Creo que no hay problemas con entender gráficamente que es un rectángulo y sus propiedades, ¿no? Sus ángulos son rectos. ¿No? ¿Sí o no? Oye, Sí, profesor. y te das cuenta que aquí también aparece lo que estaba en el problema anterior. Este ángulo con este ángulo, ¿cómo serán? ¿Mm? Porque este también es un cuadrilátero, mira. 4 lados. Pero ya sus dos ángulos, mira, estos dos suman 180 y son opuestos. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo será este ángulo con respecto a este? Iguales, pues, ¿no? Es lo mismo que hemos estado viendo en el problema anterior. Pero bueno, creo que vamos a ir por otro lado acá. Solamente lo indicaba de manera adicional nada más, ¿no? Esos dos ángulos son iguales. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a trazar una paralela. Otro de los trazos auxiliares son trazar paralelas o perpendiculares. En este caso, voy a trazar una paralela por este punto. Oye, si es paralela, mide 3, ¿correcto? Háblame. Sí, Habla. profesor. Ya, 90 y 90, ¿correcto o no? Sí, profesor. Ya. Él mide 1. Sí, Ya. Sí. ¿Cuánto mide el trocito que falta? 2. 2. Y ahora los ángulos. Ese ángulo le ponemos teta. Mm. A él le pongo beta. Hoy te pregunto, ¿cuánto suma teta más beta? Dímelo. 90. 90. Ya. Ahora mira bien, ¿ah? Teta más beta 90. ¿Eso de dónde sale? Sale de acá, ¿no? Es la información que me da ese triángulo, ¿cierto? Teta más beta 90. ¿Cuánto crees que mide ese ángulo que acaba de aparecer? Teta. Ese ángulo mide teta, pues. ¿Por qué? Porque teta más beta 90. Si él ya es beta y esto es 90, él tiene que ser teta, pues no tiene otro camino. ¿O no? ¿Se entiende o no? Sí, Háblalo. profesor. Sí, Él tiene que ser teta, entonces, pues. Y yo ahí calculo la hipotenusa. 3 al cuadrado, 9, 2 al cuadrado, 4, 9 más 4, 13, raíz cuadrada de 13. Ahora utilizo las razones trigonométricas. Arriba en el triángulo inicial, aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, puedo utilizar, a ver, el adyacente y la hipotenusa, coseno, ¿no? El coseno teta. ¿A qué es igual el coseno teta arriba en el triángulo? ¿A qué es igual el coseno de teta? X sobre X sobre 3. Y en el otro triángulo que está abajo, ¿a qué es igual el coseno teta? 3 sobre 2. 3 sobre raíz de 3. No, sobre raíz de 3. 3. Muy bien, muy bien, hijo. 3 sobre raíz de 3. Como son iguales, ¿qué hago? A X sería esto. Pero me pide la menos 1.
¿Qué hago entonces? Si me pide la menos 1, ¿qué hago? Lo voltea. Invierto. Ahí está. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna situación que... Ninguna, todo claro. Ya, muchachos. A ver, vamos a ir a los problemas que nos envía el maestro. Están algunos un poquito pesados, un poquito que se... Él se va un poquito por otros lados, pero bueno. Voy a tratar de aclarar las ideas, ¿ya? Voy a tener que hacer algunos apuntes adicionales porque ya en el problema de salón anterior hemos chocado porque muy directo, muchas ideas juntas en un solo paso y como que no ayuda mucho a su comprensión. Hasta ahí estamos, ¿no? A ver, mira. Este problemita, en la figura mostrada ABCD es un cuadrado y ME igual a CE, o sea que es un triángulo isósceles. Además, calcula el valor de la tangente de X y valor de la tangente de X menos Y, ¿no? Me pide calcular eso, tangente de X menos tangente de X menos Y. Oye, ya, me dice el problema que esos son iguales, ME con CE. ¿Lo ves? Ya. Aquí hay, bueno, o sea, lo que ha utilizado el maestro es semejanza. Hay otra forma de hacerlo con cálculo de lados del triángulo rectángulo, que por ahí lo voy a hacer ahí acabando el método que ha mostrado el maestro. Y también ha utilizado semejanza, ¿qué más? Sí, semejanza en realidad. Y alguna propiedad que ya hemos utilizado en problemas anteriores, que la suma de dos ángulos interiores es el exterior opuesto. Por ejemplo, aquí en la figura, si yo agarro y este ángulo que está acá, lo sumo con este ángulo que está acá, debe salir él, ¿no? La suma de dos ángulos internos es el exterior opuesto. Oye, pero eso me va a permitir entender que este ángulo que está acá, este ángulo que está acá es este, ¿sí o no? Habla. ¿Se entiende o no? Háblame. ¿Se entiende que ese ángulo que está ahí es ese, X menos Y? Porque yo entiendo que la suma de Y con ese ángulo de arriba es X, ¿sí o no? Habla. Háblame. Sí, profesor. Sí, profesor. Ujú. Entonces ahora acá en la técnica del maestro ha hecho esto. Va a trazar una perpendicular a la recta CP, al segmento CP. Como M es punto medio, este punto que está acá es punto medio, ¿por qué? Porque en el cuadrilátero o en el cuadrado en particular, en este cuadrado, las diagonales se interceptan en su punto medio y L es igual a él. Y si yo de acá trazo una perpendicular a CP, llevo punto medio a punto medio. Por lo tanto, al hacer esto, mira, H es punto medio. Porque trazo una MH con la condición que, a ver, CH igual a CP, o sea que sea punto medio, pero basta con que sea perpendicular. Así creo que está, acá lo indica, mira. Ahí está. Si yo de M
trazo una perpendicular a CP, ya H es punto medio, no hay otra. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Ahora mira, él es X, ¿no? Mira qué aparece. ¿Él es X o no? Habla. Sí, profesor. X. Y ahora dice, mira, los ángulos HMT y el ángulo HCE son iguales, dice. Él es igual a él. ¿Entiendes por qué? Háblame, ¿se entiende o no? ¿Por qué? No, profesor, no entiendo bien esta parte. Ya, vamos a ver. Sí, sí, profesor, ya lo entendí. Es por el isósceles. Como te dice que ME es igual a CE, o sea que este muchachito que está acá es igual a este de acá. Entonces, este ángulo debe ser igual a este, ¿sí o no? Pero ¿cuánto crees tú que mide este ángulo que está acá? ¿Y cuánto crees que mide este ángulo que está acá? Las diagonales en el cuadrado son bisectrices. 45. Claro. 45 grados. O sea, en realidad, este ángulo es igual a este. Pero como este ángulo me mide 45 más x menos y, él tiene que ser igual a él, porque este es isósceles primero. Por lo tanto, será x menos y. Ahora sí, gracias. No me había dado cuenta del triángulo isósceles. Muy bien. Voy a eliminar los garabatos, descartar y vamos a regresar. Hace esto y punto 90, x menos y, x menos y, x. Ahora, ¿cuánto crees que mide este ángulo que está acá? Si él es x menos y. ¿Cuánto mide ese ángulo? X más Y. Mm, ¿Cómo? X menos Y. No. Este ángulo es x. Su complemento. Mira en el triángulo pequeño. Miren este triángulo pequeño. El complemento de x menos y no es x. Porque este es 90, pero no. Como arriba es x menos y este es 90, esto tiene que ser ¿ah? Ok. X, ¿sí o no? Claro, X. Ah. Por lo tanto, el triángulo CPE con el triángulo MHT son semejantes, cosa que no indica el maestro. Es que lo que sucede con la semejanza me da proporcionalidad. La semejanza me da proporcionalidad. Y mira, pone de frente MM. Ya entiendes por qué, ¿no? Porque ese triángulo es de 45 grados. Por lo que si le pone a él M, el otro será M. Pero H es punto medio.
Y ABCP es un cuadrado. Debe ser P ahí, ¿no? Arriba dice D. Pero ABCP es un cuadrado. Por lo tanto, de H a P también es M. Pero aquí le va a dar un valor N a él. Si él es N, como H a P mide M, entonces esto será M menos A. ¿No? De algo servirá, no sé, pero lo indica así. Pero ahora mira, el triángulo MHT es semejante al triángulo CPE, porque tienen los ángulos de igual medida, pues. X menos Y, 90 y X. El otro es igual, X menos Y, 90 y X. Hay congruencia, hay semejanza. En el triángulo pequeño, mira, en el triángulo pequeño a X se le opone M, mira. En cambio, en el triángulo grande a X, ¿quién se le opone? ¿Cuánto mide CP? 2M. Ya, la relación de 1 a 2, entonces. Como mide 2M, la relación es de 1 a 2. Por lo tanto, a X menos Y se le opone N. Quiere decir que a X menos Y se le va a oponer 2N. Así. Es por eso que acá el maestro indica esto, ¿no? Vamos a volver a la presentación. Así. Perpendicular. Punto medio de X voltea así, opuesto por el vértice. El ángulo de arriba sería X menos Y por ángulos interiores que suman un exterior. Luego por el isósceles, él sería X menos Y, ¿no? Luego colocamos los valores. Él sería M, por ser un triángulo de 45, 45, arriba también es M. Como H punto medio, entonces HP también es M, pero le va a poner a HT un pequeño valor N. Bueno, aunque ya no es necesario, pero lo pone aquí como M menos N. Vamos a ver si se puede utilizar eso. Y al final, va a plantear su relación de semejanza. El triángulo MHT es semejante con el triángulo CPE. Es semejante. ¿Por qué, profe? Porque tiene dos ángulos de igual medida ya. Y con eso me basta para hacer proporciones, pues. En el triángulo pequeño aquí, a X se le opone M. A X se le opone M. Entonces, habíamos mencionado que en este triángulo que está aquí, este ángulo es X. ¿No? A X se le opone 2M. Por lo tanto, la relación es de 1 a 2. Entonces regreso. Al ángulo X menos Y se le opone N. Por lo tanto, a X menos Y se le opone el doble. 2N. Ahí debe aparecer, ¿no? ¿Está o no? ¿Sí? Sí, profesor. Y ahora, mira, vamos a plantear lo que nos piden. La tangente de X menos Y, a ver, ¿de dónde saca estas relaciones? Busca, ¿no? Por ahí información, dice X menos Y, su tangente será él, entre él, pues. ¿No? Ahí también. Pero también en el triángulo que está aquí abajo es, como esto es X y él es Y, esto será X menos Y. La tangente de X menos Y, o sea, tangente de este ángulo será M menos N sobre 2N. ¿Lo ve? ¿Está o no? Y ahora usted multiplica en aspa, ¿no? 2N cuadrado, M cuadrado menos N por M. Despeja el M por N, ¿cierto? Y ahora va a ir a lo que le piden, que vendría a ser esto. Pero creo que ahí debe ser, le he puesto cotangente, ¿no? Y es tangente, a ver qué pasó. De repente se equivocó solamente en la escritura, a ver. Tangente de X, M sobre N, ya está bien. Tangente de X menos Y,
No, sí, acá solamente en la escritura se le ha pasado. Acá es tangente, ¿no? Como la otra semana pasada que nos hizo corregir. Acá es tangente nada más. ¿Ya? La tangente de x menos y en este triángulo pequeño, la tangente de x menos y en el triángulo pequeño es n sobre m. Ahí está. Igual, ¿no? M pasa a multiplicar n también, m cuadrado menos 12n cuadrado. Pero esto es acá, es m por n. Ah, más o menos en algo. Háblame. Sí se entiende, profesor, continúe. Ya, ok. A ver, mira. ¿Analizamos la otra forma de hacerlo o ya está claro así? No sé, depende de ustedes. Ya va a depender de ustedes. Me dice si te interesa, María. Vamos a ir a este problema. Entonces. Hay otra manera de hacerlo también. Problema número 8. El problema número 8 no es tan pesado como el anterior. Acá me dice que si lees el dato AB igual a BC igual a AC. En un triángulo donde 3 de sus lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero. Reemplazando los datos y haciendo trazos. Ahora, una observación más. Cuando por ahí en algún problema de este tipo, ¿no? Vemos que nos piden la razón trigonométrica de un ángulo y el ángulo que tenemos no está o no pertenece a un triángulo rectángulo, entonces por lo general nos vemos obligados a generar triángulos rectángulos para poder trabajar las razones, por lo general. Entonces acá me doy cuenta que teta no está dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tengo que generar triángulos rectángulos. Y acá hay varias maneras, ¿no? Puede ser así, trazo la perpendicular, o puede ser prolongando. Aquí está utilizando la prolongación. ¿Te parece? Habla. ¿Te parece ahí? Dime. Sí, Sí, profesor. Ahora usted dice, profe, pero este es equilátero, ¿no? 4, 4, 4, por lo tanto 60, ¿no? ¿Esa información es cierta? Sí. Y mira, hemos generado un triángulo de 60 grados. 30. Ahora, CD mide 6, mira. ¿No? ¿Por qué aparece un 6? Porque CD mide 6. ¿No? Ahí está el dato. ¿Ves el dato? CD vale 6, por lo tanto, como ese ángulo es 60 grados, el cateto que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Y el cateto que se opone a 60 es 3 raíz de 3. Todo eso, ¿de dónde sale? De la relación que hay entre los lados del triángulo notable de 30 a 60. Si no conoces eso, pues se te va a complicar el problema. Y con eso calcula la tangente teta. De la gráfica reemplazamos en lo pedido. ¿Y la tangente teta quién sería? ¿Está o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. A ver. O continuamos. Mira, acá me parece que esto de acá, un poquito que confundió más a los jóvenes del salón anterior. El maestro lo ha hecho algebraicamente. Voy a explicar esto y luego voy a hacerlo de otra manera, ¿ya? Que mucho sea... Bueno, como te dije, los problemas son ensayo y error, ¿no? El maestro ha ensayado ese proceso y ha llegado, ¿no? Ya lo ha dejado ahí, ¿no? Pero hay otro método también ahí que nos puede ayudar de repente un poquito más, no tan recargado en la parte algebraica.
A ver, me dan un dato, dice, considere el seno de 2 teta como 2 seno teta coseno teta. El que ya maneja algo de este curso sabe que esa es una identidad del arco doble, ¿cierto? El seno del doble es eso. Bueno, por algo nos dan ese dato, ¿no? Pero cosa que el maestro no ha utilizado, mira. Ha ido de frente, ha graficado su rectángulo, centro, radio, radio. Esa línea media marrón es el diámetro, ¿no? ¿Cierto? A ver si Sí, me profesor. ya. Ahora, creo que por obvias razones tú entenderás que como es un triángulo, un rectángulo, tú entenderás que esto acá es 90, ¿cierto? ¿No? Sí, Entonces, profesor. su lado es X e Y. Pero como estamos en un triángulo rectángulo, ¿qué teorema tenemos? Pitágoras. Pitágoras. Ahí está. Ahora, 2r al cuadrado sería 4r cuadrado. Despejo y cuadrado. Y saco raíz cuadrada. Dejo ahí y. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. X por Y, ¿no? Acá faltaría el X, el Y, ¿no? El área en función de X e Y. Porque todavía no ha cambiado. Pues. Algo por ahí, ¿no? Creo que no tengo mi tableta gráfica. No puedo hacer gráficos tan bonitos. Pero acá es área con respecto a X e Y. X por Y. Acá recién el área depende de X. A ver, ¿hasta ahí estamos o no? Sí, profesor. El área depende de X. Sí, Ahora mira, profesor. aquí viene la parte un poquito tediosa. El X o el EVO al cuadrado. Profe, ¿por qué el EVO al cuadrado? Porque veo esa raíz porque me molesta. El EVO al cuadrado. Y queda así, ¿no? Ahora el X cuadrado multiplica esos dos términos y te queda así como está ahí a la derecha. ¿Así estamos? Ahora factorizo el menos y te queda así. Y lo que hago aquí, no sé si se hizo esto la semana pasada o en algo, creo que en un problema de evaluación, creo que me parece que lo hice cuando me dio perímetro y me pedí el área máxima, ¿de acuerdo? Algo por ahí. No sé si lo hice en este salón, pero bueno. Acá se hace lo mismo, ¿no? En esta última expresión que tenemos, la incógnita, o perdón, la variable es X. La variable es X. R es un dato. R es dato. Por lo tanto, eso ya es constante. Ahora, X a la cuarta, X al cuadrado es una bicuadrática. Pero la bicuadrática se puede trabajar como una cuadrática. Espero que no te pierdas. Mira. Vamos a sumar y restar, dice completando el cuadrado, ¿no? Eso de sumar y restar la mitad del término, del coeficiente del término central al cuadrado, ¿no? La mitad de 4r cuadrado, ¿cuánto es la mitad de 4r cuadrado? ¿2r cuadrado? 2r cuadrado. Por lo tanto, voy a sumar 2r cuadrado al cuadrado y voy a restar 2r cuadrado al cuadrado, así. Son iguales, ¿no? Sumar y restar. ¿Son iguales? Sí, ¿no? Lo mismo. 0. Por lo tanto, pero ¿de qué me sirve? Es que estos tres se vuelven un trinomio cuadrado perfecto, un TCP. ¿Por qué trinomio cuadrado perfecto? Porque pueden cambiarse de esta manera. Mira. Voy a borrar esas líneas. Si desarrollas, te vas a dar cuenta que queda lo mismo que estaba arriba. Si desarrollas. ¿No? A ver, x cuadrado al cuadrado, x cuarta. El doble del producto de los dos. Sería 2 por 2, 4, 4r cuadrado por x cuadrado. Ahí está. Y 2r cuadrado al cuadrado sería esto. ¿No? Y ahora este menos se introduce, sale esto por acá. Se ordena ahí así. Y luego sacamos raíz cuadrada. Pero aquí el maximizar
Ahora, ¿cómo maximizamos este tipo de expresiones? Para maximizar este tipo de expresiones, se hace cero el término que depende de x. Y me queda como área máxima esta expresión. ¿No? Ahora recordarás tú que todo número elevado al cuadrado positivo. O sea, este es 4r cuarta menos algo. ¿No? Siempre va a ser menos algo. Pero cuando no le resto nada, cuando esto es cero, pues, y ahí se considera el área máxima, porque no le quitas nada. Pues. Y al no quitarle nada te queda 4r cuarta, y raíz cuadrada de eso sería 2r cuadrada. No sé qué te pareció, ¿tenga algo? ¿La idea? ¿Puede explicar la última parte, profesor? Solo la del área máxima. Ah, ya. Es que tú tienes esta cosa, mira, pues. Tú tienes, voy a ponerlo en términos más sencillos. Un x al cuadrado, como no tengo la tableta gráfica, no me sale. Menos una cosa que está acá. Esta es constante ya, pues. ¿No? Bueno, en este caso constante. Pero cuando yo tengo esto, es que a este número que es x al cuadrado, yo le resto esto de acá. Pues como yo quiero que tome su máximo valor, entonces no le quito nada, lo hago cero. Y me queda el máximo valor de x al cuadrado, ¿no? Porque esto es una resta primero, Sí, profesor. ¿no? X al cuadrado menos algo. Como yo quiero que esto tome su máximo valor, entonces a este cuadrado no le quito nada, entonces lo hago cero a esto acá. Y ahí toma su máximo valor. Claro, obviamente que aquí estoy considerando que este A siempre es positivo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque acá, con lo que te dije al inicio, ¿no? O cuando comencé a entrar acá, el cuadrado, todo número al cuadrado, ¿cómo es? O sea, este resultado de x cuadrado menos 2r cuadrado, o es cero o es positivo, pero nunca negativo. ¿No? Nunca negativo. Entonces, al no ser nunca negativo, al momento de hacer esta operación, a él siempre le estoy quitando algo, por más pequeño que sea, pero siempre le quito algo. Siempre. Por lo tanto, analizo en reversa. Si yo no le quiero quitar nada a él, hago que esto sea cero. ¿No? Lo hago cero y ya me quedaría como la raíz cuadrada de 4r cuarta, y la raíz cuadrada de 4r cuarta sería 2r cuadrada. La otra forma es mucho más sencilla, mira. No sé si en algo te ayudó esa idea. Habla. Sí, profesor, sí se entendió ahora. Ya mira. La otra forma es un poquito más sencilla de abordar. Estoy acá, ¿no? Ya. Vamos a borrar todo esto. Y sale de esta manera. Usted va a hacer uso de la condición que le dan. ¿Cuál es la condición que le dan? O sea, como dato auxiliar le dicen que acá vamos a insertar una figurita que es esta, ¿no? Esta de acá. Y voy a considerar yo, ¿no? Vamos a considerar este ángulo que está acá. Vamos a poner en negrito. Y voy a considerar esto de acá como... a este ángulo le voy a poner yo el valor de teta. En realidad cualquiera de los ángulos puede poner teta, pero en particular a él. Entonces, como yo le estoy colocando a él teta, ya sé quién es I, utilizando mis razones. Así, ¿no? Y sobre 2R, ¿qué razón es? En ese triángulo. Y sobre 2R. Ojo, ojo, que estoy asumiendo que usted está partiendo de que, dado que es un rectángulo, este 90, ¿no? ¿Estamos o no? ¿No? Y sobre 2R, ¿qué cosa sería? El seno de teta. Seno de teta.
Si es el seno de teta, ¿cuánto será entonces sí? ¿Habla esto o no? Háblame. Sí, profesor. Ya. X sobre 2R. ¿Por qué es igual? A coseno de teta. Por lo tanto, ¿a qué es igual X? A 2R coseno de teta. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Base por altura. El área es igual a X por Y. O sea que el área va a ser igual a esto por esto acá, ¿sí o no? Háblame. ¿No? Y por lo tanto, yo puedo acomodar esto de esta manera. 2, coloco un 2 ahí. Este muchachito va a salir aquí. R por R, R cuadrado, ¿sí o no? ¿No? Y acá va a quedar un 2, porque hay 2 por 2, 4. ¿Sí, no? Agrupo esto así. Y según la condición que te dan, ¿a qué es igual 2 seno teta coseno teta? Seno de 2 teta. Esto sería el seno de 2 teta. Y ahora aplico mi teoría sobre esta situación. El máximo valor del seno, o me pide área máxima, el máximo valor del seno, ¿cuánto es? 1. 1. Por lo tanto, el área máxima, área imbatible por si acaso, sino que por la prisa estoy, el área máxima va a ser igual a 2R al cuadrado. ¿Cómo lo ves? No sé si se te acomoda mejor, no sé. Lo hice porque estamos en este contexto, ¿no? Del seno, coseno, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Habla. Todo claro, profesor. Entendió. Todo claro. Entendido. Todo claro, profesor. Ay, muchachos, ya a ver. Nos quedamos. Uno más y acá ya. A la hora tengo que hacer una situación ahí pendiente. Problema número 10. A ver, por favor. Hijo de... A ver. Tenemos esa figura, me dice, del gráfico se tiene que a veces es un cuadrado, determina el valor de E, cotangente teta más cotangente phi, m punto medio de CD. Ya está. Él ha colocado ahí dos triángulos auxiliares notables, ¿no? El de 53 medios y 37 medios, ¿no? ¿Lo ves? Mira, sería bueno Sí, profesor. que usted... ¿Recuerdas lo que hicimos en el problema número 2, 3 y 4 para buscar las mitades? Habla. ¿Te Sí. acuerdas que buscábamos teta medios, X medios, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Ya. Si usted quiere comprobar esto rápidamente y quede convencido, agarre el triángulo de 53, 37 y como quiere 37 medios, prolongue el cateto, ¿no? El cateto que es adyacente a 37, prolóngelo de tal manera que mide igual que la hipotenusa y haga sus cálculos y le va a quedar esa relación. Igual con el otro. Hágalo para que queden convencidos realmente. ¿Sí? Ahora ya quedan ustedes. Ya le di las ideas. Bueno, M punto medio, imagino que por acá sumamos los valores de la figura que va a poner teta 27 grados sobre 2. Y ¿dónde está teta? Claro, ¿no? Porque ya se está basando en la relación, ¿no? Si M punto medio y ese es un cuadrado, ¿no? La relación de cateto será de 1 a 2, pues, ¿sí o no? ¿No? Háblame. Por eso es que Sí, ya está profesor. colocando como teta 27 medios. Pues.
Obviamente que el de acá va a ser el de 53 medios, ¿no? El de acá va a ser 53 medios, de 1 a 2. Por lo tanto, teta será pues 127 medios. No has hecho mucha falta, ¿no? Y luego, ¿dónde estamos? K, 2K, ahí está. El es K, de 1 a 2, los catetos, ya está. Phi sería 153 medios. ¿Está? Ahora vamos a ver por qué. A ver. El ángulo M, acá está. Entonces el ángulo, como el ángulo CBD es 45 grados, ¿no? 45 grados. Toda diagonal en el cuadrado es bisectriz. 45 grados. Ahora, este ángulo que está aquí, este ángulo que está acá es 53 medios. Como este es 45, el que está aquí será pues 45 menos 53 medios. Como aquí es 90, el de acá será el complemento del de aquí arriba, ¿sí o no? ¿Sí? 45 menos 53 medios sale 37 medios. Por lo tanto, el que está acá debe ser el otro, pues. Acá debe ser 143, ¿no? ¿Sí? Claro, 143. Acá debe ser 143. Sino que en la escritura se le ha pasado. Ahí está. ¿No? Ya con eso, pues, solamente utiliza en lo pedido. Vean. Más o menos ha utilizado sus ángulos notables, pero no ha ido muy lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Habla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok, muchachos. Los tengo que dejar porque ya tengo que un asunto pendiente acá en este break que tengo que de 20 minutos, no nos queda 2 y 20 como es la clase. Voy a dejarle no sé si has capturado pantalla, la captura de los dos que están quedando, que es este de acá, esta situación, captura de la pantalla. Y de la otra situación que es esta de acá, que es sobre áreas. Y de las claves de evaluación, que es esta de acá. Ya, muchachos, nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. La siguiente semana tal vez algo de triángulos, rectángulos con seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Ya? Ángulos verticales también, ángulo de elevación y depresión. ¿Ya? Ahí para redondear la idea de lo que se está viendo el día de hoy. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Tengo que dejar de grabar porque si no se queda. Voy a detener presentación. A ver, dejar de grabar, detener grabación. Detener grabación, a ver, detener.